y vamos a estar ¿Están listos aquí para haciendo regresar a la presencia el día 13 de octubre, eso es decir, de mañana en 15 ¿Listos para días. regresar a la casa del Padre? Vamos a contar con la participación de varios siervos del Señor de la ciudad de Bogotá, de otras regiones del país. Viene gente de Cali, vienen. Así que quiero invitar a la iglesia, a los que quieran hacer partícipes de este evento. Es un evento para la iglesia, es un evento de la iglesia, no como tal denominación, sino la iglesia de Jesucristo a nivel regional. 13 de octubre, ¿dónde es? En el estadio, a las afueras del estadio, en las canchas de básquetbol. Ahí se va a hacer, se va a habilitar para 2,000 personas. Obvio, la alcaldía va a dar una parte para apoyar ese evento, pero no alcanza a sufragar todo el costo, debido a que se debe alquilar carpas, silletería, tarima, sonido. Se deben de también pagar a ciertas pólizas, se debe de llevar una ambulancia, se debe de llevar el grupo de defensa civil, se le debe de pagar a la EPA un adicional por las basuras que se van a recoger, se debe pagar electricidad a la EDEC, se le debe sufragar también algunos viáticos a los siervos que van a venir a ser parte. O sea, eso es un poco. Entonces, pero sin embargo, lo más importante es que le dieron un espacio, o nos dieron un espacio para la iglesia del Quindío. Y si no tomamos este espacio, lo tomarán otros grupos. Lo tomarán otros grupos. Y seguramente no glorificarán el nombre de Dios, no exaltarán el nombre de Dios. Entonces la invitación es para que de mañana en 15 vayamos, y a partir de las 4:30 de la tarde se abren la entrada allí hasta las 10 de la noche. Va a haber tiempo de alabanza, de oración, de predicación, tiempo de oración, de intercesión. En cualquier espacio de ese tiempo usted pueda hacer uso. Se va a estar no cobrando, sino se va a dar un bono, una manilla. Hay costos de 30,000 pesos, de 20,000 y de 10,000, cosa que es muy económica, muy favorable. Va a venir de Bogotá un participante de la iglesia G12, del grupo G12, se llama Fernando Ramos. Va a venir Arturo Giraldo Jr., van a estar bandas de Bogotá, cristianas, y va a haber una banda del Valle, de Cali. Esto va a estar, ¿ya tenemos el video? ¿No se pudo? Ok, bueno. Entonces, mis hermanos, si usted quiere ir, ¿por qué no se pudo bajar? Bueno, ahí está, pero tenemos un video. Si usted quiere participar de ese evento, lo puede hacer y puede adquirir las manillas a través de nosotros. Usted me dice: pastor, le encargo 1, 2, 3 manillas, yo las mando a pedir. En la casa somos 5. Ese es un espacio para que nosotros como iglesia podamos ir. Segundo, invitemos amigos. Tercero, hagamos plan bien chévere. Bueno, se va a enviar el video al grupo de la iglesia. Gracias. Ok, entonces hay manillas. Los 200 cupos que habían para manillas de 30,000 ya se vendieron, o no se vendieron, se aportaron. Quedan las demás de 20,000 pesos y de 10,000 pesos. Le animo a que participe. Amén. Mañana tenemos reunión de mujeres, no se lo pierdan. Reunión de hombres, no se lo pierdan. Mañana llegan unos pastores, una parejita, viajan mañana temprano a estar con nosotros este fin de semana. El sábado tenemos en la tarde
reunión de parejas, tarde de parejas, no se lo pierda. Y el domingo, el Día de la Familia, celebración familiar a las 9 de la mañana. No se lo pierda. Todo este fin de semana es Día de la Familia. Hombres, mujeres, parejas y toditos incluyen el núcleo familiar. Vamos a la palabra, ¿le parece? Ok, vamos a hablar de algo importante. Toda la Biblia es importante. Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan. Tenga la bondad de abrir su Biblia. Juan, capítulo 6, vamos a leer. Los primeros 12 versículos, pero me quiero detener en el versículo 12. Cuando lo tengan, diga: pastor, estoy listo. Me avisan para comenzar. Ok, ¿listos? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Amén. Muy bien. Dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿me está siguiendo? Versículo 4: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que debe hacer? Versículo 7: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Versículo 12. Y aquí está el mensaje que quiero dar. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda. ¿Para qué? ¿Para qué recogían los pedazos? Para que no se perdiera nada. Quiero compartirles bajo el tema: Jesús es generoso, pero no desperdicia nada. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es generoso? Partamos desde ese punto de vista. ¿Cuántos creen que Dios es amplio? ¿Cuántos creen que Dios da más de lo que pedimos? Nos sorprende. En ocasiones decimos: Señor, solo tú lo podías hacer. ¿Quién más tenía la capacidad para ello? Y así fue. Jesús es generoso, es amplio, es dadivoso. Creo yo que se pasa. Muchas veces yo le digo: Señor, tú te pasas de bueno. ¿Le ha pasado a usted decirle eso? Uy, Señor, tú no tienes límites. Tu medida es exagerada. Ese es nuestro Dios. Pero por ser generoso, quiero decirle, Él no desperdicia
nada, no desperdicia nada. Y es importante, en este milagro, creo que es uno de los milagros más grandes. Este fue el segundo milagro. El primer milagro fue cuando convierte el agua en vino. Eso fue algo instantáneo. Pero este milagro también, que fue instantáneo, fue de minutos, tiene una característica que no tienen los demás. Este milagro está en todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El otro milagro no está en todos los evangelios. La pregunta es por qué este sí y el otro no. Ahora, este tiene una connotación más bonita, porque antes de que el Señor orara, dio gracias. Antes de que se hiciera el milagro que hizo el Señor, le dijo: Dios, gracias. Eso es algo bonito que usted y yo tenemos que aprender, que antes de que usted desayune, usted le diga: Señor, gracias por estos alimentos. Algunas veces le damos a Dios gracias después y no antes. ¿Me explico? Se terminó el día, nos acostamos y al otro día le decimos: Señor, gracias porque me diste vida, pero no le dimos gracias a Dios por el día que terminó ayer. No cerramos con broche de oro: Señor, salí de la casa, volví, gracias por tu protección. Y aquí Jesús nos enseña algo importante. Algo importante. No solo hubo un poco para cada uno, sino que todos pudieron comer. Todos se saciaron cuanto querían. Quedaron llenos, quedaron satisfechos. Creo que este fue un gran banquete de pescado que dio Jesús a una multitud. ¿Usted se imagina qué cantidad de pescados? Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar los hijos. Bajito, eran 20,000 personas. Qué milagrote, qué prodigio, qué señal, y nada menos que con pescado. Aquellos que les gusta comida de mar. Ese es el Dios que tenemos, un Dios generoso, pero que no desperdicia nada. La saciedad, querido hermano, querido amigo, la saciedad, el estar saciados, no es excusa para el despilfarro. La generosidad no es excusa para desperdiciar. Por eso se saciaron y dijo a sus discípulos: recoja los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aquí hay una enseñanza, aquí hay unos principios de administración. Esto nos enseña a no malgastar ninguna cosa que Dios provee para nuestro sustento y para nuestro abrigo. Él nos las ofrece, Él nos las brinda para que las administremos, como es debido. Y bien merece llegar en ocasiones a pasar necesidades al que derrocha lo que tiene, como le pasó al hijo pródigo. ¿Usted recuerda lo que le pasó al hijo pródigo? La palabra pródigo significa derroche, despilfarro, desaprovechar. Por otra parte, usted tiene que entender que cuando usted se sienta satisfecho, a la vez usted debe de acordarse por aquellos que padecen necesidades y ser caritativos. En primera medida, este versículo donde aparece Jesús como generoso, pero no como desperdiciador de nada, despilfarrar. Jesús no es de los que tiran la casa por la ventana. Cristo le dice algo hermoso a estos discípulos:
le dice a Pedro, a Bernabé, a Juan, a Lucas, a Andrés, le dice a Santiago, tengan la bondad de recoger los pedazos que sobraron. ¿Cuántos pedazos, cuántas cestas llenaron? ¿Cuántos costales llenaron de pedazos de pescados? 12 cestas. ¿Sabe qué significa eso? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, por cuanto tú me serviste para atender a esta multitud, para escuchar a esta multitud, para servir a ellos, para ti está la mejor recompensa. Lleves en cada uno de ustedes una cesta para ti, para tu casa y para tu familia. Porque no es en balde ni en vano servir a Jesús y servir a la multitud. Bien paga el Señor al que bien le sirve. Amén. Versículo 12. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mi hermano, hay algo importante que yo quiero resaltar en esta hora, y es algo que usted y yo no podemos perder. Y quiero ir al primer punto. El primer punto de lo que no podemos perder se llama tiempo. Efesios 5:17. Carta de los Efesios. Gálatas, Efesios 5:16 y 17 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, Efesios 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que... Perdón, yo estoy en Gálatas, yo sí estaba como perdido, estaba como el hijo de Limber. Efesios 5:16 y 17. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si hay algo que usted y yo no podemos desperdiciar en esta vida, se llama tiempo. Querido amigo, usted puede perder dinero, perder amistades, puede hasta perder la fe, pero el dinero, las amistades y la fe se puede recuperar. Pero hay algo que usted y yo no podemos recuperar, que se llama tiempo. No desperdiciemos el tiempo. En alguna ocasión, un día, una persona que estaba vendiendo seguros le entró una llamada y le dijo: señor, usted puede, por favor, venir a mi casa porque quiero comprarle un seguro a mi casa contra todo riesgo. Y este señor le dijo: claro, yo voy, pero toca mañana, ya está muy tarde. Esa señora dijo: no, tiene que ser ahora, tiene que ser ya, tiene que ser de una. Y el agente de esta empresa le dijo: no entiendo, señora, estas no son horas para ir. Entonces ella le dijo: ¿por qué no lo hacemos de una vez? Dígame cuál es la cuenta, yo compro el seguro contra todo riesgo. Y él le dijo: no puedo, señora, primero tengo que valorar su casa. Necesito saber en qué condiciones está, en qué lugar está ubicado. Y ella le dijo: es que necesito ya el seguro. Y este agente de venta de seguros le dijo: no entiendo, señora, ¿cuál es su premura? Y ella le dijo: lo que pasa es que mi casa
se está incendiando, se está quemando, se está destruyendo. ¿Sabe que en ocasiones queremos asegurar muchas cosas en la vida cuando ya no hay nada? No hay nada que hacer, cuando ya no hay alientos, cuando las puertas se cerraron, cuando ya no hay esperanzas. En ocasiones usted y yo nos puede pasar como esta señora, que desgraciadamente la póliza la quería comprar porque su casa se estaba quemando. Creo que no necesitamos esperar hasta que nuestra casa se encienda o nuestras vidas se estén quemando para darnos cuenta de la importancia de asegurarnos. ¿Asegurarnos en qué? Como dice este versículo, andando sabiamente. Efesios 5:17 habla de algo importante. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. Perdón, el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Eclesiastés 3 nos habla de que hay tiempo para todo. Hay un tiempo para la infancia, para la adolescencia, para la juventud, como también hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para ser mamá, hay un tiempo para organizar su hogar, hay un tiempo para ser productivos en el empleo, hay un tiempo para servir a Dios, hay un tiempo para disfrutar los hijos, hay un tiempo para cuidar la salud, porque después ya no hay Santa Lucía que valga. ¿Hay un tiempo para qué? Hay un tiempo para todo. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo antes que sea demasiado tarde, antes de que la vejez nos asedie y sea demasiado tarde y terminemos diciendo como Salomón, no tengo en ellos contentamiento, decía Salomón al final de su vida. Así que vamos a estudiar este texto de Efesios 5 porque el Señor Jesús dice, no quiero que se pierda nada. Y si hay algo que Él no quiere que perdamos en esta vida, es en el tiempo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios cuando estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace estas notas y le dice a los de Éfeso, queridos hermanos, quiero que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. La carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Años más tarde el apóstol Pablo visita a Éfeso, va y hace una correría. Éfeso era la capital de la provincia, nada menos y nada más. Era la capital de Roma. Éfeso en ese entonces se convirtió en un lugar de mucho comercio. Y dentro de esa opulencia, riqueza, prosperidad, se movía mucho el pecado. En ese entonces adoraban a la diosa Diana. La diosa Diana era considerada como un hito de la fertilidad. La diosa Diana era considerada o venerada como un hito de la vanidad. De hecho, su monumento, su estatua, expresaba de una mujer con unos senos que se veían. Y eso daba pie para la inmoralidad, para la prostitución. Fomentaba y promovía el desorden en la parte del trago, de la borrachera, idolatría, avaricia, codicia. Infundaba esa capital de Roma que era Éfeso. Actualmente esa
esa capital de Roma es llamada como la Turquía moderna. Y esta diosa Diana era considerada y adorada por la fertilidad. Había mucho comercio, había mucha prosperidad, había mucha fábrica en la parte de esculpir imágenes. Ese era un negocio muy, muy fuerte de estatuas. Un lugar de mucha oposición satánica al evangelio. Era una ciudad muy comercial, muy próspera. Pablo tiene argumentos, razones, objeciones para decirle a los cristianos de ese entonces, de esa época, de ese lugar: queridos hermanos, aprovechen el tiempo porque los días son. Bajo ese contexto, bajo esa connotación, bajo todo lo que se movía allí, le estaba diciendo que era muy importante que estuvieran alertas, no dejándose desviar de las distracciones, de las atracciones de la ciudad, de la idolatría, de la inmoralidad, del culto a Diana mezclado con prostitución. La imagen de Diana era una mujer con muchos senos al aire, llevando a un tornado con los símbolos del zodiaco en el cuello. Indicaba un enlace con la astrología, un enlace con la magia negra. Se practicaba por todas partes. Era una ciudad que rendía culto al emperador. Todo eso se hacía. Y todo eso hacía que ser cristiano, que ser un hijo de Dios, que ser un seguidor de Jesús fuera mucho más difícil, porque tendría muchos ataques. Eso hacía muy peligroso ser un hijo de Dios, ser un seguidor de Jesucristo. Esa capital de Roma, en Éfeso, era llamada la feria de la vanidad de Asia. Entonces aquí podemos darnos cuenta que era muy fácil que la gente se dejara llevar por toda suerte de supersticiones. Era muy fácil que la gente cayera en idolatría. Era muy fácil que la gente se desviara a otros placeres, a ocupaciones sin sentido, perdiendo lo más importante, que se llama tiempo. Habían muchas distracciones. Y por eso el apóstol insiste a los cristianos de Éfeso que miren bien, con diligencia, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Ahora, pero ¿por qué quiere decir el apóstol Pablo que debemos aprovechar el tiempo, que no lo debemos desperdiciar? En primera medida, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La idea de este texto de aprovechar bien el tiempo tiene que ver con redimir el tiempo. Tiene que ver con comprar. En griego la palabra redimir se remonta al comercio, y el comercio compra, adquiere y toma ganancia de aquel artículo. En otras palabras, hay una connotación original de que ustedes hagan lo posible. La idea de este texto bíblico es más bien de comprar el tiempo. Podemos pensar que justamente lo único que se compra o no se compra en esta vida se llama tiempo. ¿Por qué no se compra el tiempo? Porque el tiempo no es de nadie. Dios lo entregó a todos. Todos tenemos 12 horas o 24 horas. Todos tenemos 7 días, todos tenemos 30 días. El tiempo no es de nadie. Por eso no se puede comprar. Pero creo que algunos pensarían,
si Dios le dijera, yo quiero concederte un deseo, creo que muchos escogerían, Señor, dame más tiempo. Señor, me gustaría vivir más días, ser más joven, que no me pasen los años, los días. Muchos escogeríamos más que dinero, más que cosas materiales, más que ser famosos. ¿Escogeríamos qué? Tiempo. Quiero decirle que aunque a veces se malgasta el dinero, usted puede recuperar el dinero. El tiempo es muy importante, más que el dinero. Pero el tiempo perdido nadie logra recuperarlo. El tiempo no se puede almacenar. El tiempo, querido hermano, usted no lo puede estirar. El tiempo, de hecho, dice la Biblia en 1 Corintios 7:29 que el tiempo está comprimido, es corto. Es corto. Por esto dice la Biblia, hermanos, el tiempo es corto o ha sido acortado. Es decir, ha sido comprimido, ha sido enrollado, ha sido envuelto o ha sido encogido. Usted no toma, por ejemplo, unos 3, 5 minuticos y hacemos esta reflexión. ¿Qué hace que estábamos nosotros comenzando año? ¿Qué hace que estábamos celebrando el 31? ¿Qué hace que nosotros dijimos, bueno, año nuevo, vida nueva? ¿Qué hace? Hace muy poco tiempo, el tiempo es corto. Todavía están nuestros recuerdos. El 31 estuvimos en tal lugar con tal persona y la cena fue esta. El regalo o la pinta fue esta. O el chasco, la mala experiencia fue esta. Pero ¿qué hace que comenzamos año y ya dónde vamos? Ya vamos a pasar al 10º. ¿O no? ¿Y qué nos quedan? 2 meses, ya llega diciembre y se acabó. Entonces notamos, vemos y analizamos que el tiempo no lo podemos almacenar, no lo podemos decirle quieto aquí, cálmese, deje el estrés, no se afane. No, el tiempo usted no lo puede detener. Se ha cortado, se ha comprimido, se ha enrollado. Y los que disfrutan de este mundo, dice 1 Corintios 7:31, los que disfrutan de este mundo como si lo disfrutasen. Porque todas estas razones, el tiempo vale más que cualquier cosa en este mundo. La pregunta del millón: ¿a qué le dedicas tú más tiempo? ¿A qué le invierte usted más tiempo? Alguien escribió que una persona vive en promedio 25.550 días. Imagínese. Una persona en promedio vive 25.550 días. Pero también hace una sugerencia, que de esos 25.550 días debería de tomarse 40 días aparte para saber qué es lo que Dios quiere que haga el resto de días de su vida. Debería de tomarse un espacio de tiempo para que averigüe y sea revelado el por qué y el para qué está en esta tierra. Amén. Entonces, amados, es necesario, es menester aprovechar el tiempo, aprovecharlo. La palabra comprar el tiempo en griego, en el original, habla de por qué lo debemos redimir o rescatar. Resulta, pasa y acontece que debemos rescatarlo de la esclavitud. De la esclavitud. Debemos comprar las oportunidades. ¿Sabe de qué debemos rescatarlo? ¿De cuál esclavitud? ¿Sabe que nosotros muchas veces hemos sido esclavos de muchas cosas durante el tiempo? Esclavos de una pantalla del televisor, esclavos de las redes, esclavos de la comida, esclavos de muchas cosas, de la vanidad. Hemos sido esclavos, por eso debemos
rescatar el tiempo de la esclavitud. Queridos hermanos, dice la Biblia que usted y yo debemos discernir, observar los tiempos, las circunstancias para encontrar la mejor época, las mejores oportunidades para servir al Señor. ¿Sabe cuál es la mejor oportunidad para servir al Señor? ¿Conoce usted cuál es la mejor época para servir al Señor? Cualquier momento y etapa de su vida es la mejor oportunidad, porque nunca es joven para dejar de servir al Señor, o nunca será viejo uno para poder servir al Señor. Amén. Administre bien su tiempo, administrelo. Debe de estar a la caza de mejores oportunidades para servir al Señor, para crecer en todo sentido, tanto en lo espiritual, tanto en lo intelectual, tanto en lo laboral, como también en lo social. Es muy importante que usted y yo podamos determinar aprovechar el tiempo. En primera medida yo quiero tocar, segunda medida, perdón, ¿por qué los días son malos? ¿Sabía usted por qué los días son malos? La Biblia lo registra. ¿Qué es lo que determina que los días son malos? El apóstol Pablo dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabe por qué los días eran malos? Los días malos lo determinan los hombres malos. Recuerde que en ese entonces en Éfeso había un desorden, habían malos hombres, un mal carácter, había una cantidad de cosas que iban en contra de Dios. Por eso los días eran malos. Malos hombres determinan malos tiempos. Buenos hombres determinan buenos tiempos. Por algo la Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los malos gobiernan, el pueblo gime, sufre. La Biblia es muy sabia. Entonces, malos hombres determinan malos tiempos, buenos hombres determinan buenos tiempos. Los días en que vivía el apóstol Pablo eran malos. ¿Por qué? Porque él estaba en una prisión injustamente por malos hombres. ¿Por qué? Porque él estaba siendo perseguido injustamente por malos hombres. ¿Por qué dice el apóstol Pablo los días son malos? Pensando en la idolatría, pensando en toda la magia negra, en todos los conjuros, en toda la idolatría, superstición, pensando en el ocultismo, en el satanismo, en todo lo que le rodeaba, a todo tipo de inmoralidad que había. Por eso decían: malos hombres producen malos tiempos. Por eso aprovechen bien el tiempo. Querido hermano, ¿sabe que usted y yo debemos aprovechar el tiempo? Yo aprendí que si iba para el banco, yo tenía que ir consciente a estar unas 2 horas en ese banco, porque lo primero que me voy a encontrar es una fila bien larga. Lo segundo que me voy a encontrar es que va a ser bien lento. Lo tercero que me voy a encontrar es que el sistema se cayó. Lo cuarto que me voy a encontrar es una cantidad de gente quejándose de la mala atención, de lo lento. Pero lo cierto del caso es que yo tengo que hacer la diligencia en ese banco. No puedo, como las demás personas, decir no tengo tiempo, estoy de afán, tengo otras vueltas. Yo tengo. Pero ¿qué voy a hacer en esas 2 horas? Yo me llevo un libro y me pongo a leer. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar. ¿Sabe? Hay un estudio de que en toda su vida usted pasará 2 años haciendo filas, ya sea filas de bancos, filas para pagar servicios, filas para recibir sus medicamentos.
o fila para ir al trabajo cuando ustedes montan el bus. Ahí va a tener. Pero el detalle no son las filas, el detalle no es el tiempo que permanecemos ahí, el detalle no es como tal ese espacio de tiempo, sino qué hacemos durante ese espacio de tiempo. Me explico, aprovechar el tiempo es que cuando yo esté haciendo una fila, yo esté creciendo intelectualmente, espiritualmente o socialmente. Me hago explicar, que yo esté evangelizando en esa fila a otra persona, compartiendo del amor de Dios, del plan de salvación. Me explico, que yo esté en esa fila o haciendo la espera, aprendiendo inglés, estudiando un idioma. O sea, no estoy desaprovechando el tiempo. Me explico, que yo esté aprendiendo algo durante todo el momento del día. ¿Estoy siendo claro? Es que ahí es donde está el error. No somos intencionales, no somos conscientes de que tiempo que se va no vuelve. El apóstol Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, en Colosenses 4:5. Y aquí se refiere a redimir lo que ha caído en las manos malas. Usted y yo debemos andar para con los de afuera en sabiduría para mantener una buena manera de vivir entre ellos, sabiduría para tener un buen testimonio, sabiduría para actuar honradamente ante ellos, sabiduría para reprender las obras pecaminosas, sabiduría para responder a sus preguntas acerca de nuestra esperanza, sabiduría para proclamar la palabra de Dios. En tercera medida, ¿qué no debemos desperdiciar? En tercer punto, debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios en este tiempo. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios en este tiempo para su vida? ¿Cuál es el kairos, el tiempo de Dios para su vida? Para su vida laboral, sentimental, emocional, mental, intelectual, profesional, material, económico, financiero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aprovechar al máximo significa buscar, significa conocer la voluntad de Dios. Alguien decía: la vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos. Desperdiciamos nuestro tiempo cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Todas las veces que nos hemos alejado en desobediencia, es tiempo que hemos desperdiciado. Moisés lo escribió en el libro de los Salmos, Salmos 90:12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que tengamos que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe? Cada mañana yo hago un ejercicio. Bueno, el primer ejercicio que hago son los lunes, donde yo planifico cada día de la semana. El lunes yo me siento y digo: el martes tengo esto, tengo que ir en la mañana a hacer esto, tengo que a mediodía hacer esto, tengo que llamar a esta persona, en la noche tengo esto, tengo consejería a tal hora, tengo que pagar estos recibos este día, tengo que ir a tal pueblo, tengo que viajar a tal ciudad. El día lunes yo cuadro toda la planeación para la semana. Pero cada día de la semana yo reviso lo que tengo que hacer el día anterior por la noche. Entonces, ¿qué hace su pastor para aprovechar el tiempo cada día? Primero, él hace una lista de sus tareas, hace una lista de sus funciones, hace una lista de sus obligaciones, hace una lista de todas las cosas que hay que hacer. ¿Cómo se llama eso? Se llama planeación. Algunos dicen: yo no tengo tiempo ni para hacer una planeación. Y ahí comienza mal. Cuando usted no planea,
cualquier cosa usted termina haciendo y no termina haciendo nada. En segunda medida, cuando yo hago en la mañana esa lista, que ya la hice el lunes para toda la semana, pero cada día lo reviso, entonces a esa lista, oro por esa lista y digo: Señor, hoy tengo una consejería con tal persona, dame sabiduría para saber qué aconsejar, dame de tu paz, dame de tu amor y de tu poder para poder hacer tu voluntad. Señor, debo de ir al centro a hacer tal vuelta, tengo que ir a comprar un libro. Papito Santo, que pueda encontrar ese libro. Señor, luego de ahí debo de ir a comprar un caucho para la licuadora, de silicona de esos. Rey de gloria, que por favor, ese momentico que dejo la moto ahí, los del tránsito no me vayan a multar. ¿Sí? Oro todo lo que tengo que hacer, que no me vayan a robar, que no me vayan a meter un billete falso. Oro todo la lista de prioridades o de obligaciones. Después de orar, ¿sabe? Comienzo de todas las cosas que tengo que hacer durante el día, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es lo más importante? Esto lo puedo hacer por la tarde, esto lo puedo hacer por la noche. Después de eso que le doy la importancia, la prioridad, voy y hago esas cosas con gusto, con ganas. Voy y lo hago con vehemencia, con ahínco, con buena actitud. Y por último, ¿sabe cómo termino mi noche? De rodillas, dándole un informe a Dios. Padre, hoy fui en la mañana a hacer esto y me encontré con con esta, con él, con ella. Compré esto, pagué esto, hice tal transacción. Padre, Señor, en el día del almuerzo no me alcanzó ni el tiempo para almorzar. Llegué cuando ya habían servido el almuerzo. O ese almuerzo estaba frío, Señor, pero gracias. ¿Sabe? Yo termino de rodillas dándole un informe al Señor de todas las tareas que realicé durante el día, porque aproveché el tiempo. Y aquí hay algo importante que usted y yo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso: muchachos, no pierdan el tiempo viendo cosas que no deben ver, hablando con los vecinos cosas que no deben hablar, con compañías que no le edifican, que no le suman, sino que le restan. Por algo el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, dice: tengan cuidado porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Alguien dijo: en 5 años usted no será la misma persona. En 5 años usted no estará en el mismo estado ni condición, pero depende de 2 cosas: 1, de los libros que lea, y 2, de las personas que se rodea. Escúcheme bien, en 5 años usted no será la misma persona, depende de 2 cosas: 1, de los libros que lea, y 2, de las personas que se rodean. ¿Usted se imagina qué será su vida si usted se dedica al estudio de la palabra, a libros cristianos que traigan vida, aliento y visión a su vida, y se rodee de gente de fe, gente que quiera amar, obedecer y hacer la voluntad del Padre? ¿Qué será usted en 5 años? Porque dice la Biblia: el que anda con sabios, sabio se vuelve. El que anda con necios, ande usted con un perezoso, con el tiempo usted va a estar también como que diciendo: ay no, ¿para qué? ¿Para qué levantarme tan temprano? ¿Para qué trabajar? Ande usted con gente que le guste quejarse de la vida, del sistema de este mundo, del gobierno, de cualquier cosa, del clima. Ande con personas que les gusta llorar por todo. Va a ver cómo usted terminará también en parte como esa persona. Por último, cuando Jesús dice no desperdicien nada,
Cuando Jesús dice recojan todo, es importante. Para saber cuál es la voluntad de Dios, esto implica tener visión. Implica tener visión. Y la visión de la que hablo tiene que ver con las personas con las que yo me rodeo, con las compañías. Como bien decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que, querido hermano, querido amigo, tú tienes que tener visión, visión de reino, visión de arriba, visión del cielo. Y en segunda medida usted tiene que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer el tiempo de Dios, y para conocer cuál es el tiempo y la voluntad de Dios, tienes que dedicarte un tanto más a leer este libro. ¿Sabe? Nosotros tendríamos que decir un día con mucho orgullo, mi libro favorito se llama la Biblia. Mi libro favorito se llama las Sagradas Escrituras. Mi libro favorito se llama la Palabra de Dios. Este debería ser la forma de referirnos a la Biblia. Cuando nos preguntan cuál fue el momento más lindo de tu vida, tal vez algunos van a decir cuando nació mi hijo, cuando nació mi hija, otros van a decir cuando me casé, otros van a decir cuando conocí tal país, tal lugar, otros van a decir cuando tuve tal negocio, otros van a decir cuando me gradué, otros van a decir cuando tuve el trabajo de mis sueños, el sueldo de mis sueños. Pero qué bonito que usted diga, el mejor momento de mi vida fue cuando conocí a Cristo, cuando le entregué mi vida a Él, cuando le permití que se hiciera su voluntad y cuando le dije, Señor, si mi vida te sirve, úsala. Eso es aprovechar el tiempo, porque los días son malos y usted y yo no podemos desperdiciar más el tiempo para hacer la voluntad del Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, nos has enseñado de que tú eres generoso pero no desperdicias nada. Y todos los seres humanos tenemos 24 horas del día. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad, ya sea de aprovechar o de despilfarrar. Permítenos ser sabios para aprovechar el tiempo. Gracias porque todavía hay tiempo. Gracias, Señor, porque todavía podemos reflexionar. Gracias porque todavía, Señor, tenemos la esperanza de poder direccionarnos, enfocarnos, reenfocarnos en lo más importante. Señor, y no cabe duda que la mejor manera de aprovechar el tiempo es estando en tu presencia, es leyendo las Sagradas Escrituras, es queriendo conocerte, es queriendo adorarte, es queriendo exaltarte, es queriendo, Señor, que tú formes tu carácter en nosotros. Allí no perderemos el más mínimo minuto o segundo o milésima de segundo. Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Permite que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, que tus planes halle cabida en nuestro corazón, que tu propósito se cumpla en nuestra vida y que el tiempo que nos falte en esta tierra, sea poco o sea mucho, no nos apartemos de tu presencia ni de hacer tu voluntad. Permítenos aprovechar el tiempo porque no es nada bueno. No estamos viviendo tiempos diferentes a los de hace unos años o siglos. En nuestra actualidad la idolatría se ha aumentado, la inmoralidad se ha aumentado, el satanismo se ha aumentado, la vanidad se ha aumentado, el materialismo se ha aumentado y las tentaciones de distraernos y desviarnos de hacer tu voluntad son muy fáciles. Permítenos aprovechar el tiempo
Señor, ocuparnos de las cosas de arriba, buscar primeramente tu reino y tu justicia, y lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Permítenos ser espirituales y no carnales, y permítenos andar sabiamente y no neciamente en este tiempo y en esta época. Señor, bendigo a mis hermanos con entendimiento, con inteligencia, con sabiduría, para aprovechar bien el tiempo. Y tú nos diste el ejemplo de no desperdiciar ni una borona, que no desperdiciemos ningún minuto con celulares, con pantallas, con personas que no debemos hablar, con actividades, con lugares que no debemos frecuentar. Permítenos, Señor, aprovechar el tiempo al 100% para poder un día decirte: Señor, he cumplido, tú me has ayudado, gracias. Y que cada noche nos acostemos y digamos: Señor, gracias por todas las actividades que hicimos hoy. Gracias porque nos respaldaste, nos diste sabiduría, paz y entendimiento para llevarlo a cabo. Muchas gracias por el día que termina, y gracias por la noche que me vas a dar grata y reparadora. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Salimos, Señor, de este lugar, salimos de este espacio, salimos de este lugar, Señor, para poder ir a casa. Activamos los ángeles que nos acompañen. Sembramos ángeles a la derecha y a la izquierda para que nos protejan en nuestro camino, Señor, y declaramos que esta noche será una noche bien hermosa, bien preciosa, tendremos un sueño profundo, tendremos un sueño grato y reparador, porque a su amado tú darás el descanso. Gracias, bendito Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos mañana en la reunión de hombres a las 7 de la noche, o a la reunión de mujeres también, 7 de la noche. Sábado 2 de la tarde, reunión de parejas. El valor, el aporte es de 30,000 pesitos por pareja. Bendiciones. Estamos despedidos. De la casa del Padre. Hasta mi